De 15 días. Ahora la duda que se genera en estos instantes previos es saber si Ujakpor va a correr para buscar la mínima o si va a correr para controlar la carrera y tener opciones de proclamarse campeón. Tiene que ir necesariamente a por la marca. Eso lo veremos si busca la calle única. Vamos a ver. Pues va muy relajadito en este arranque. Incluso Luis Flores le ha comido ya la compensación. La salida a la calle libre. Flores se coloca primero. Segundo Orozco. Ujakpor se pone tercero. Va a estar realmente muy emocionante. Ujakpor tiene que atacar, pero lo hace de forma espléndida el junior Orozco, que se va a colocar primero, y esto va a significar prácticamente la victoria para el junior en este campeonato de España de pista cubierta. Tácticamente se ha movido mejor que ninguno. 47-70 para el junior. Victoria y campeón de España. 47-70. Qué barbaridad, Esteban, qué auténtica barbaridad de valentía y clase tiene este chico, Mar Orozco. Grandísima actuación del junior. Decíamos que la incógnita a despejar es con qué actitud Ujakpor se iba a entregar en la final del 400. Ha ido un poquito reservón, y eso en un 400 en pista cubierta se paga, ¿eh? No hay capacidad de respuesta. La pista cubierta es para los valientes. Y ese toque ahí ha dejado a Flores fuera de... Y Ujakpor ya venía muy retrasado. Bueno, pues victoria para este chaval, que ya este invierno consiguió mejorar la plusmarca de David Canal y que se ha proclamado aquí campeón de España absoluto, por delante de Ujakpor y de Flores. Ujakpor es que ni siquiera ha tenido oportunidad de dejarse la piel al final, porque la última recta ya no tienes capacidad. No se compensa esa teórica relajación de los primeros